el José Ramón Cosío. Bueno, pues darles la bienvenida a todos, a todas. En lo que arrancamos, esperamos 2 minutitos más a que se sume el resto de los participantes. Me gustaría presentarles rápidamente nuestro video de los estándares pro bono México que indican básicamente qué es el trabajo pro bono. Francia, si nos ayudas a proyectarlo, por favor. México es un movimiento nacional que busca establecer las bases, motivos y consideraciones para estandarizar el concepto de trabajo legal pro bono en México. Además, es un documento que define el concepto y alcance del pro bono y un compromiso para realizar este trabajo legal. Pero, ¿qué es pro bono? Es la prestación de los servicios jurídicos de forma gratuita y sin expectativa de retribución económica en pro del bien común. ¿A quién buscamos beneficiar con el pro bono? A personas, sectores o comunidades de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad. A las organizaciones no lucrativas y a las donatarias autorizadas. A personas u organizaciones en asuntos de interés público en pro del bien común. A los microemprendedores de grupos vulnerables y a las empresas sociales. Todos estos, siempre que no cuenten con recursos económicos para una asesoría o representación legal efectiva. ¿Y cuáles actividades sí son consideradas pro bono? Dar asesorías y o representación jurídica gratuita a la población objetivo. Capacitar a la población objetivo en distintas áreas de derecho para el fomento de una cultura de la legalidad. Realizar estudios o análisis legales para influir en la legislación o política pública siempre que se apoya a minorías o grupos vulnerables para lograr cambios sistémicos. Promoción y defensa de los derechos humanos. Promover el trabajo legal pro bono. ¿Y qué no se considera pro bono? Los servicios o actividades de voluntariado que no involucren servicios legales. Dar donativos o remuneraciones a las organizaciones no lucrativas es importante, pero no se considera pro bono. Organizar, promover o asistir a eventos sociales de las organizaciones no lucrativas, de firmas de abogados, etc. Ser consejero, patrono, miembro de la junta directiva, asociado, de cualquier tipo de organización del público objetivo, salvo cuando se preste una asesoría legal en dicha asamblea o junta. Escribir y publicar libros o artículos de derecho, así como dictar cátedra en escuelas de derecho, salvo cuando sean cátedras o artículos de promoción del trabajo pro bono. La asistencia o representación legal en favor de familiares o amigos. Los servicios legales impagos. Los servicios legales que estén sujetos a una condición como la obtención de un fallo favorable o con la expectativa de recibir un pago. Pago de costos o apoyos económicos para representar legalmente a personas físicas o morales. Cualquier profesionista de la comunidad jurídica en México puede formar parte de este movimiento pro bono. Únete. Muchas gracias, Janet. Y bueno, siguiendo con el curso de la sesión del día de hoy, platicarles que los estándares Pro Bono México es un movimiento que busca promover y difundir la labor pro bono en nuestro país. Y, em, y bueno, pues en esta cuarta edición, ¿no? Y llevamos celebrando 4 años estemos pro bono con ese objetivo y con esa razón, promover e incentivar a más abogados, abogadas a realizar esta noble práctica que tanto lo necesitamos en nuestro país. Francia, adelante, por favor.
Muchas gracias. Y ya para dar inicio, recordarles que justo en este mes pro bono aprovechamos para lanzar nuestra encuesta pro bono, que no es otra cosa que poder medir cómo va avanzando y cómo va evolucionando esta práctica en el país. Entonces, invitar a todas las firmas, a todos los actores de la comunidad jurídica, firmas, empresas, clínicas jurídicas de universidades, a contestar la encuesta, que esto nos permite realmente medir cómo vamos y poder encontrar áreas de oportunidad. Um, y con esto le doy la palabra al licenciado Diego Gómezaro, socio de Sánchez de Bani, que nos va a dar la apertura a este panel y a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Muchas gracias, Diego. Gracias, Ivette. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí, presentar un tema tan importante como es el derecho humano a un ambiente sano. Como lo señala el material de promoción, hoy nuestros panelistas van a explorar la importancia de garantizar un entorno limpio y saludable como un derecho fundamental para todos los individuos, así como analizar los desafíos actuales relacionados con la protección del medio ambiente y cómo el sistema legal puede contribuir a la defensa de este derecho humano. Como introducción o preámbulo del panel, comentar que el medio ambiente como elemento indispensable para la conservación de la especie humana tiene un carácter colectivo y por lo tanto se trata de un bien público cuyo disfrute o daño no solo afecta a una persona, sino a la comunidad en general, por lo cual la defensa y titularidad debe ser reconocida en lo individual y en lo colectivo. El alcance individual y colectivo del derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, como lo establece hoy el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el resultado de un proceso en el que tanto a nivel global como en México se ha venido reconociendo a los elementos de la naturaleza como bienes jurídicamente tutelados por sí mismos. Entonces, la protección legal que se les otorga reconoce la importancia en periodos de tiempo que van más allá de las generaciones presentes y la responsabilidad que hoy día tenemos, pues no solo de ver por los tiempos actuales, sino ver hacia adelante, hacia las nuevas generaciones. En cuanto al acceso de las personas al derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el derecho mexicano, es importante mencionar, ha ido reconociendo gradualmente que para el goce y disfrute de este derecho, valga la redundancia, es necesario contar con condiciones y con un marco legal que reconozcan los servicios individuales y colectivos, así como el valor tangible e intangible que el entorno ambiental provee a los seres humanos y que inciden en su calidad de vida, protegiendo tanto a las generaciones presentes, como comenté, como a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, es un poquito el preámbulo. Sin más, lo que voy a hacer es presentar a nuestros experimentados panelistas que van a hablar de este tema, buscando hacerlo en un tono de conversación fluido, dinámico, en donde al final del panel vamos a dejar un espacio para preguntas del público. Vamos a abrir la conversación. Voy a empezar por el ministro José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales como el Colegio Nacional, profesor del Colegio de México, columnista en distintos periódicos y revistas. Acaba de publicar un libro que se llama Que nunca se sepa, que trata acerca del intento de asesinato contra el presidente Gustavo Díaz Ordaz, entre muchas otras publicaciones, y repito, ministro en retiro de la Suprema Corte. Entonces, es un gusto tener a alguien tan experimentado en el panel. Tenemos a Georgina Gutiérrez, ella es abogada especialista en Derecho Ambiental y Recursos Naturales, tiene más de 20 años de experiencia en consultoría y asesoría a empresas en diversos sectores en temas ambientales. Fue la fundadora de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, actualmente es socia de nuestro despacho de Sánchez de Bani y está a cargo de la práctica ambiental y de ESG, que está ahora tan de moda, el Environmental, Social and Governance. Y finalmente tenemos a Edmond Grieger. Edmond es socio del despacho von Boeser y Sierra, responsable de las prácticas de Derecho Ambiental, Energía y Recursos Naturales. Es coordinador de los comités de ESG pro bono de von Boeser
ha formado parte de la firma desde 1998. Tiene más de 20 años de experiencia en sus áreas de especialidad, la cual incluye litigio ambiental y administrativo. Pues sin más, dejo aquí a las estrellas del panel, al ministro Cosío, a Georgina y a Edmond, empezar la conversación. Los invito, repito, a participar. Si tienen preguntas iniciales, por favor ponerlas en la plataforma. Nuestros panelistas van a intentar al final, repito, abrir la conversación, hacer esto una plática muy dinámica, muy fluida. Y adelante, panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Y bueno, yo primero que nada, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta tarde para discutir este importante tema. Yo primeramente, pues quiero agradecer a los miembros de Estándares Pro Bono por la invitación que nos hicieron para participar en este panel, sobre todo pues para discutir este tema tan importante que tenemos el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, bueno, y gracias Edmond, gracias José Ramón por acompañarnos en este día. Y quiero entrar ya en materia para ya no dilatar más y podamos platicar a lo que nos trajo aquí los estándares pro bono, ¿no? Y pues sí, como bien lo decía Diego, pues el derecho humano al medio ambiente, pues no es solamente una cuestión legal, sino es una cuestión de supervivencia. Y entonces, viéndolo desde este punto de vista, creo que es esencial que comprendamos la interconexión entre el medio ambiente y los derechos humanos. Entonces, habiendo dicho eso, quisiera yo ya entrar en materia y preguntarle a José Ramón y a Edmond, ¿por qué es fundamental garantizar el derecho humano al medio ambiente? ¿Y cuáles son las implicaciones de su protección? Primero que todo, muchas gracias, muchas felicitaciones por haber organizado estas jornadas y difundir el tema de los estándares, que es un asunto central no solo para la profesión, para la legitimación de la profesión, sino también, desde luego, para la mejor posición de los seres humanos en nuestra sociedad, en el derecho o a partir del derecho. A ver, yo creo que el tema del medio ambiente, déjame hacer un poquito de historia, es un asunto que llega tarde al derecho, pero llega de una forma también con ciertas peculiaridades. Nosotros sabemos, y voy a... ¿Cuánto tiempo quieres que tomemos por respuesta, Georgina? No tenemos tiempo, José Ramón, Bueno, por favor. entonces, rapidísimo. A ver, para no irme hasta la primera catástrofe de la humanidad, que a lo mejor fue el diluvio universal, Claro. no me voy a ir tan atrás, o alguna de las plagas egipcias en el Antiguo Testamento, pero déjame ponerme en esta condición. Cuando se constitucionaliza en 1999 el derecho a la protección del medio ambiente, o el derecho a un medio ambiente sano, en ese entonces todavía adecuado, me parece que había una preocupación histórica que no es la misma preocupación histórica del 2012, cuando se modifica el artículo, ni es la misma preocupación histórica de nuestros días. Y esto sí me parece que es importante. Cuando se dice en 1999, a finales del sexenio, el presidente Zedillo, toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, me parece que lo que se tenía en mente eran fenómenos muy generales de destrucción del medio ambiente. Todavía en ese momento, recordémoslo, había muchísimas dudas sobre si se estaba dando o no el cambio climático, sobre si había una acidez en el mar, si era una preocupación entonces el agujero de ozono en la capa terrestre, etcétera. Pero me parece que todavía no estábamos tan preocupados con algún tipo de fenómenos que después estarían mucho más claros. Cuando se hace la reforma en 2012,
Realmente lo que se agrega al artículo es la idea de que el ambiente no debe ser adecuado, porque no queda muy claro adecuado para qué, para quién, etcétera, sino un ambiente sano. Y aquí sí introduces o potencias las posibilidades normativas, porque lo que estás diciendo es sano para las personas, sano para los seres humanos, en una gran cantidad de condiciones de vida. Pero me parece que todavía entonces seguías teniendo en la cabeza fundamentalmente fenómenos que tienen que ver con contaminación, fenómenos de carácter atmosférico, de los que mencionar. Yo creo que hoy en día, en 2023, es decir, en este momento, la idea del medio ambiente sano tiene una dimensión histórica completamente distinta. Ya no es el problema de lo que es adecuado para mí, ya no es un problema de lo que es sano atmosféricamente, sino hoy me parece que estamos ante el reto central de que tiene que ser sano en las condiciones, no solo ya atmosféricas, que me parece que eran las que todavía prevalecían en el 2012, sino que hoy tienen que ver con calentamiento global, hoy tienen que ver con acidificación de los mares, hoy tienen que ver con muchísimas otras cosas. Entonces, siendo prácticamente el mismo enunciado constitucional, el del 99, el del 12 y el de hoy, me parece que han cambiado radicalmente las condiciones respecto a qué le podemos exigir a la Constitución, déjame llamarlo así, qué le podemos exigir al Estado o a qué tenemos derechos nosotros individualizadamente. Decía Diego cuando nos presentó, han habido cambios brutales. Por supuesto hay un cambio no solo en las constituciones, que es lo que me estoy refiriendo, hay cambios importantísimos en el derecho internacional, hay cambios en la jurisprudencia, hay cambios en el juicio de amparo a nivel local o nacional o doméstico para efectos de los cambios. Todo eso es obvio, pero me parece que también tenemos que poner dentro de la ecuación y de la discusión los cambios materiales, aquello que cuando estudiábamos todos nosotros le llamábamos las fuentes reales o las fuentes materiales, que son los fenómenos que hoy en día están presionando sobre el medio ambiente, que conforman hoy la protección del medio ambiente, o son los riesgos que hoy nos genera el medio ambiente, para efectos de saber qué es lo que podemos demandarle al Estado por vía de nuestro derecho. Creo que en este sentido, yo lo dejo aquí para escuchar lo que tiene que decir Edmond y tú, desde luego, Georgina, pero me parece que sí le tenemos que dar una historicidad a lo que es hoy el medio ambiente, no solo una historia, quién empezó, cuándo empezó, las cosas que ya sabemos todos, las teorías del caos y Lawrence y esas cosas que todos saben. Pero lo que sí me parece es que hay que darle este trayecto de historicidad al medio ambiente para decir, el medio ambiente del 99 no es el mismo del 12, ni es el mismo del 23, ni va a ser el mismo del 30. Estamos ajustando el derecho. Y esto sí me parece que es muy importante, porque de otra manera, si nos quedáramos con la mera imagen del 99 o la imagen inclusive del 12, pues estaríamos dejando de lado cambios climáticos y otra serie de cosas que todos aquí conocemos. Creo que esto vale la pena tenerlo como un eje de reflexión para así darle una dinámica, no solo al derecho, sino a la materialidad de los fenómenos que tratamos de proteger mediante el derecho. Y este sí me parece que es uno de los retos centrales de nuestro tiempo. Sí, pues sí, de acuerdo. De acuerdo, José Ramón, pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Actualmente, pues sí, digo, el derecho pues siempre ha sido dinámico, ¿no? Y como bien lo dices en esta materia, pues este dinamismo lo vemos cada día. Pasan, como bien lo dices, pues fenómenos naturales, simplemente, ¿no? Lo que hablábamos, el cambio climático, pues antes se pensaba que no existía, había gente que aseguraba que era un invento y bueno, todavía recientemente algún presidente, ¿no? O sea, señalaba con que esto no existía y pues sí, definitivamente tenemos que irnos ajustando a la realidad que el mundo se
se va generando, ¿no? Sobre este tema, Edmond, ¿tú qué piensas? ¿Qué nos puedes compartir? Gracias, Georgina. Diego, muchas gracias por la introducción. Y doctor, también muchas gracias también por sus atinados comentarios, con los cuales también coincido plenamente. Creo que es muy importante dos cuestiones. Uno, el por qué estamos hablando de la protección, de garantizar este derecho humano a un medio ambiente sano. Y pues evidentemente es por la evolución histórica de la necesidad de proteger nuestros recursos naturales, en donde estamos realizando nuestras actividades diarias, y va de la mano con lo que comentaba Diego y lo que ahorita ya se ha vuelto un concepto también pues muy sonado, que es el desarrollo sostenible. Tenemos ESG, pero ¿qué es el desarrollo sostenible? Pues básicamente eso es el por qué estamos hablando hoy de garantizar este derecho a un medio ambiente sano. Es para garantizar que las generaciones actuales puedan satisfacer sus necesidades, pero velando para que nuestras generaciones futuras puedan también satisfacer sus necesidades, y con un acto de balance que se me hace muy importante, que también se incluye dentro de este concepto, que es garantizando el crecimiento económico, cuidando y protegiendo al medio ambiente, pero también velando por atender a las necesidades sociales de una colectividad. Se escucha fácil, pero es un acto de balance bastante delicado, y cada vez va a ser más difícil mantener ese balance. Razón por la cual tenemos que entender muy bien de dónde venimos, cómo ha evolucionado desde el plano convencional, internacional, para la protección de este derecho humano, cómo nuestro país también ha evolucionado a atender y velar por este derecho humano. Como bien comenta el doctor en 1999, que se incluye este concepto ya en nuestra Constitución, y después con la reforma posterior se aclara que hay que garantizar este derecho humano, que es la garantía del derecho a un medio ambiente sano, no simplemente adecuado. Pero sí también quiero mencionar un poquito los antecedentes. Igual creo para mí se me hace muy importante la Declaración de Estocolmo en 1972, donde se menciona por primera vez estos conceptos de reconocer el derecho a un medio ambiente sano. En los 70s, evidentemente, no veíamos pues la situación tan crítica como se tiene ahorita, no teníamos la información como se tiene ahorita, pero bueno, ya se empezaba a ver la urgencia de poder regular, de poder internacionalmente tener la cooperación y coordinación de los estados para proteger este derecho, y fue evolucionando después con otras convenciones, otros tratados. Tenemos varios protocolos que muy bien también conocemos aquí, desde el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, también de cambio climático, y todos estos actos y acuerdos de cooperación internacional, desde el punto de vista convencional para proteger este derecho humano, también vienen influyendo en nuestro país, ¿no? De hecho, en México me parece un punto importante desde 1988, es cuando por primera vez tenemos una ley robusta, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. De hecho, esta ley ya tenía varias disposiciones para la protección del medio ambiente. Ya después viene la reforma constitucional, claro, donde se eleva a rango constitucional garantizar la protección de este derecho humano. Pero me parece que también México ha evolucionado de forma correcta en crear también un marco jurídico bastante completo, ¿no? Tenemos la Ley General de Equilibrio Económico, sabemos que tenemos muchas más leyes, reglamentos, Ley General de Cambio Climático, Ley de Transición Energética. Todos tienen como objetivo garantizar el derecho a un medio ambiente sano. De hecho, se establecen en esos principales artículos. Y me parece que lo que falta, y seguramente lo vamos a estar discutiendo después, es garantizarlo, pero también ya no nada más con la normatividad aplicable, sino también tener acceso
efectivo a una justicia ambiental, tener ¿no? los tribunales que puedan impartir esa justicia pronta y expedita en temas de justicia ambiental, porque me parece, como muchas veces lo hemos platicado, tenemos el andamiaje jurídico, la normatividad adecuada, pero en la implementación y en la impartición tenemos también ahí camino que recorrer. De hecho, en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que fue publicada en 2012, se establecía en uno de sus transitorios que se crearían estos juzgados de distrito especializados en materia ambiental, que entiendo a la fecha, una década después, no se han creado. Se iba a crear un fondo de responsabilidad ambiental para poder hacer frente a las reparaciones por daño ambiental, que en la ley me parece perfecto que esté claramente establecido, pero no se ha creado. Y si se ha creado, yo no tengo conocimiento, si alguien lo sabe, agradeceré ahí también que me compartan la información, porque tengo entendido que tampoco se ha creado. Entonces necesitamos también ahí seguir implementando las reglas adecuadas y con la transparencia adecuada para tener acceso a la información y a justicia ambiental, conforme también al reciente acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces con eso termino también ahí un poquito el preámbulo, y me parece pues va en línea un poco con lo que han comentado el doctor Diego y tú, Georgina. Muchas gracias, Edmond, muchas gracias. Pues sí, así como pues ustedes lo han comentado, pues bueno, creo que el reconocimiento de este derecho humano a la vez, pues nos obliga, por otra parte, ¿no? A entender que el hombre vive y forma parte de los ecosistemas, ¿no? Entonces, en este sentido, y como bien lo decías, Edmond, pues tenemos que entender que este derecho es también, digamos así, o sea, tenemos que entender el valor que la naturaleza por sí misma tiene, ¿no? Como bien lo dijiste, esto nos lleva pues a la tutela pues del medio ambiente para asegurar, ¿no? Pues este derecho a las generaciones futuras, ¿no? Y entonces quisiera yo sobre este tema, pues pasar un poquito, moverme un poquito ya más a lo sustancial dentro de esta tutela y de esta protección, ¿no? Pues la declaración de Río, el principio 15, ¿no? Señala que cuando exista peligro de un daño grave, irreversible al medio ambiente, la falta de certeza científica no es pretexto para no tomar todas las medidas que sean necesarias para proteger al medio ambiente, ¿no? Entonces, este concepto articula la tutela de este derecho y se le ha conocido como el derecho de precaución. ¿Qué nos puedes compartir, José Ramón, acerca de este tema? A ver, yo quisiera regresar al tema anterior porque se me hace con toda franqueza que lo despachamos muy a prisa. Yo no hablé de la dinámica jurídica y de los cambios del derecho, eso es obvio. Lo que estoy diciendo es que el derecho al medio ambiente sano tiene una historicidad distinta. Eso me parece que es muy importante, una historicidad material que justamente tiene que ver con el principio de precautoriedad. Porque decir las normas cambian, pues sí, las normas cambian, pues eso ya lo sabemos. Pero lo que cambia sutilmente, y esto sí me parece que lo debiéramos darle dos vueltas, es qué es lo que estamos protegiendo. Decir estoy protegiendo el medio ambiente es no decir nada. Lo que cambia es dentro del concepto medio ambiente el objeto de protección. Yo por eso decía, en los 90s era una cosa. En los 90 no se aceptaba cambio climático. Todas las empresas, esto ya está muy conocido, ponían un dineral para decir, no está pasando el cambio climático, es un invento de Greenpeace y una bola de señor. No, eso no es así.
Eso es un cambio fundamental. La mayor preocupación de los 90 era para la comunidad científica calentamiento, pero para la mayoría de la comunidad, digamos, del establishment, no lo aceptaba. Luego, lo que se aceptaba era el tema del ozono, pero como el ozono se reparó, dijeron, todo es reparable. Entonces, yo creo que aquí sí, y ahorita entro al principio de precautoría, que es una pregunta importantísima. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es que más allá del enunciado medio ambiente sano o antes adecuado, lo que está comprendido dentro del medio ambiente sano son cosas distintas. Y hoy es una, y les puedo asegurar que en unos meses o en unos años más van a ser otras distintas. Entonces, esto sí nos da una noción de historicidad. Y las normas no necesariamente cambian, porque las normas siguen teniendo el mismo enunciado. Lo que estoy protegiendo es el medio ambiente. ¿Y qué es el medio ambiente? El medio ambiente no es un concepto natural. El medio ambiente es un concepto inventado por nosotros, los científicos o los juristas o lo que sea, para darle una forma, para darle una representación, hacerla un objeto y empezar a trabajar con ese objeto. Esto creo que sí es importante y ahora entro al tema de precautoriedad. Perdón también en esto, yo creo que el tema medioambiental no tiene un buen andamiaje jurídico. No tiene. ¿Por qué? Porque es un sistema que dentro de la representación del Estado Federal Mexicano está básicamente sustentado en convenios. Si vemos las formas jurídicas de la organización medioambiental, yo pregunto, ¿cuáles son las formas jurídicas para hacer frente al medio ambiente en el sistema federal y en la división de poderes? Es un desorden pavoroso eso, pavoroso. ¿Qué puede hacer la federación respecto de qué materias y cómo las corrige? Ahí hay es algo, porque claro, y tienen razón ustedes, esto nació en los 70s y esto nació fundamentalmente como un problema de asentamientos humanos. No nació así, porque claro, en ese momento no era un concepto, en los 70s hablar de medio ambiente era una cosa hippie, era una cosa loca, era una cosa ahí de... No. Entonces se entró como asentamientos y poco a poco se fue ajustando, pero se ajustó mal. Entonces, si yo pregunto, díganme nítidamente, ¿qué puede hacer la federación frente a los estados y los municipios en materia medioambiental? Uno. Y dos, ¿qué pueden hacer? ¿Con qué herramientas jurídicas? Son básicamente por el sistema de planes y programas, lo cual es una herramienta jurídica débil para disciplinar una materia tan violenta como la tala de bosques, el desechamiento de residuos. Es decir, creo que esa parte la tenemos que ver completamente. Yo coincido con Edmond. Hay un problema en la implementación de tribunales especializados. Hay un problema muy severo en la parte que tiene que ver con órganos regulatorios. Todo eso es verdad. Pero, ¿qué tienen que hacer? Y luego, la última cuestión, y también regreso a lo que decía Diego. ¿Cómo estamos tratando en México de proteger al medio ambiente? La verdad, bajo unos esquemas que a mí me parecen bastante ineficientes, que son las áreas naturales protegidas. En las áreas naturales protegidas concurren temas de derecho civil, temas de derecho agrario. O sea, es una sobreposición de temas que es muy difícil que ustedes puedan decir, es un área natural protegida, se cierra, y al cerrarse existen mecanismos de protección. Nos queda siempre la ficción de que esto pasa en otros países, y sí pasa en Estados Unidos con los parques nacionales, pero esas son tierras de propiedad del Estado federal, normalmente, también hay estatales, y en las que no se puede intervenir, no puede asentarse ahí un particular. Aquí el problema es que tienes particulares, más ejidos, más diversas comunidades, o sea, una gran cantidad de temas, y decir, yo declaro esta área natural protegida, órale, buenísimo, ¿y qué haces con eso? ¿Cómo cortas? ¿Cómo vigilas? Es decir, ahí hay un problema que mi impresión, a ver si coinciden en esto, lo estoy tratando también de hacer esto para animar un diálogo, es esto, que la categoría introdujimos a la Constitución, o primero a las leyes, tiene toda la razón Edmond, las leyes, etcétera, cuando no estaba suficientemente claro qué es lo que queríamos hacer con el medio ambiente.
Entonces, en ese problema, los problemas medioambientales eran otros. Y hoy en día, que son problemas de una globalidad, cambio climático, que son problemas que sobrepasan las fronteras de la federación y los estados, o de los estados entre sí, etcétera, creo que las herramientas jurídicas son bien pobres para ya no solo captar los derechos, los elementos del derecho internacional, lo que han dicho ustedes, Kioto, Tokio, Pekín, todo lo que ustedes quieran. Todo eso, ¿cómo lo insertas? Creo que son bien malas las herramientas jurídicas. Y entonces queda una cosa como de planes y programas con las 4 vertientes. Es decir, yo creo que aquí hay un problema jurídico bien complejo, del que se aprovechan de un lado los talamontes, o sea, lo que todos los días sabemos que está sucediendo, porque no hay herramientas. Y acabas metiendo todo como última instancia, ya lo sabemos, al derecho penal. Entonces, el que tira un árbol, 50 años de cárcel, pues mira, con los niveles de impunidad que hay en este país, puedes tirar todo el bosque de Chapultepec, no va a pasar nada. Es decir, creo que ahí es donde hay una necesidad de como conceptualizar mejor el tema, porque creo que el tema en general, a nivel nacional, no estoy hablando de internacional, en eso Edmond y tú saben mucho de esto, a nivel nacional creo que no está bien perfilado, no está bien representado, y creo que las herramientas jurídicas no son lo suficientemente buenas. Bueno, esa es una cosa. Ahora, el otro Pero, tema. José Ramón, perdón, ¿tú qué crees que ha faltado en este sentido entonces? O sea, una mejor estructuración, unas leyes más robustas. ¿Qué es lo que crees tú que ha Mira, pasado? yo así, en 2 segundos, porque yo quiero que esto, a ver, un problema que yo observo es esto. Hay varios modelos del sistema federal. El modelo de los años 70 y 80 del federalismo mexicano, me parece que fue un modelo muy de coordinación, muy de la planeación, muy de vamos a concurrir y entonces el medio ambiente, déjame decirlo así, entró en esa perspectiva. Y cuando lo haces derecho humano, entonces si yo soy el titular del derecho humano y yo puedo hacer algo, perfecto, ¿frente a quién lo hago? Creo que lo haces frente al desorden, federación, estados, municipios, leyes de planeación, leyes y programas, y entonces no hay esas herramientas. Y eso no es solo privativo de medio ambiente, es también, para seguir con algo cercano a esto, en sus orígenes, es asentamientos humanos. Creo que la segunda generación que estamos viviendo hoy, o que vivimos, no sé ahorita que estamos viviendo, pero es lo que vivimos hace unos años, tenía que ver más con esto que fueron leyes generales. La federación se otorga competencias, o mejor, la Constitución le otorga competencia a la federación y la federación se distribuye a sí misma y a los estados las competencias, etc. Entonces creo que ahí hay un problema bien interesante en esta materia de el medio ambiente está más en fase de coordinación, que era lo propio de los 70s y los 80s, que en fase de ordenación normativa con mayor verticalidad, a la mejor a costa de la soberanía de los estados, a la mejor. Pero en una materia que sí afecta a la totalidad del territorio, que afecta a la totalidad de la población, ustedes lo dijeron muy bien, creo que sí hace falta como reordenar desde la Constitución las competencias, sacarla de la fase coordinación, planeación y llevarlo a una fase, digamos, voy a hablar así casi como marxista, una fase superior de evolución del caso para estas cuestiones. Ese es un problema que a mí me preocupa mucho, porque si tú te preguntas cómo, en serio, cómo disciplina a los sujetos que bajo cualquier modalidad están maltratando el medio ambiente, así lo pongo en general, te encuentras con que básicamente es muy diluido y al final tienes una reminiscencia hacia lo penal en condiciones muy ineficientes también del propio sistema penal. Yo creo que aquí vale una cuestión importante. Si quieres dejo tantito el tema precautorio, pero creo que aquí hay un tema de veras bien grande. Y ustedes que están en una práctica, yo esto lo viví en la corte. Entonces yo veía y decía, ¿qué desorden es esto? ¿No? ¿Qué desorden? Cada vez que llevaba una demanda amparo, pues nadie sabía qué hacía y era un desorden. No es la única materia, podría ser otras, pero ustedes que están en la práctica, yo creo que padecen mucho esto, el permiso A, el permiso B, el permiso B+, el litigio. Decir, señor, ¿de qué estamos hablando en este desorden de cosas? Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Tenemos
muchas normas, muchas leyes federales, generales, estatales, municipales, que regulan diferentes cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la protección del medio ambiente, que también hacen difícil poder velar por una protección adecuada al mismo medio ambiente, porque también ahí se traslapan facultades, competencias. O sea, tenemos a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente Federal, tenemos procuradurías estatales, tenemos direcciones de ecología municipales, tenemos a la Comisión Nacional del Agua, porque cuando tenemos cuerpos de agua de jurisdicción federal, y muchas veces están barrancas sujetas a una área natural protegida de jurisdicción estatal. Entonces, cuando quieres velar por la protección de esa área natural protegida, te vas a enfrentar con qué autoridades tienes que lidiar, pues municipales, porque los residuos que caen en esas barrancas y en esas aguas de jurisdicción federal son residuos de manejo especial de competencia del municipio, quienes deben de regular, ¿no?, la recolección de esos residuos, pero terminan en una barranca que es de jurisdicción estatal, donde tienes que ir a la Secretaría de Medio Ambiente del estado correspondiente, pero no se van a meter porque al final del día termina en un vaso regulador que es jurisdicción de la Comisión Nacional del Agua. O sea, es un desastre. Estoy totalmente de acuerdo y hemos visto, esto es nada más para resumir en la práctica lo que acertadamente comentaba, doctor, y definitivamente sí es necesario un reordenamiento de esta materia, pero eso es, yo creo que algo casi imposible que veamos a corto o mediano plazo. Entonces, lo que sí he estado viendo, y otra vez aquí voy a dar unos aplausos para el Poder Judicial, como lo he dado en diferentes foros, en diferentes materias, tanto en energía, en minería, en medio ambiente, son pues las interpretaciones, los criterios jurisprudenciales. Desde los últimos años hemos tenido más de 25 jurisprudencias en la última década sobre lo que en esta materia de la protección del derecho a un medio ambiente sano, más de 60 criterios aislados, tesis aisladas, para poder interpretar qué es lo que quiso decir el legislador, qué es lo que tenemos nosotros, qué camino debemos de seguir para poder velar que se tutele este derecho humano tan importante, ¿no? Entonces, creo que eso es por lo menos una solución que yo veo a corto, mediano plazo, pues que sigamos viendo a la Corte, a los tribunales, creando jurisprudencia sobre la materia y aclarando ciertas lagunas y ciertos traslapes de facultades entre autoridades que están relacionadas con esta materia, porque un reordenamiento de toda la legislación que tenemos que regula agua, emisiones, transición energética, protección del medio ambiente, competencias de las autoridades, lo veo sinceramente muy difícil. Entonces tendremos que volvernos muy creativos también, pues para seguir impulsando las interpretaciones y la emisión de criterios jurisprudenciales por parte de nuestra Corte y por parte de nuestros tribunales. Y fíjate, perdón, pero es diálogo, ¿eh? Aquí ya cada quien habla, listo, así dijimos, ¿eh? No nada de que aquí nadie se enloqueció ni nada. Pero fíjense, esto que dice Edmond, entonces ya cobra importancia al otro. ¿Por qué? Porque sí hay una parte que yo creo que conviene mucho que estemos recordando. Ninguno de nosotros, por nacimiento, desde luego, sabemos medio ambiente. El medio ambiente es un asunto muy, 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 muy complejo. O sea, no es simplemente el árbol, no es simplemente la abeja, no es algo que tiene su técnica, uno, y que tiene su conocimiento profundo. Y dos, es algo que se realiza, se ejerce, etcétera, contra personas, yo ni siquiera voy a decir que simplemente que tienen un interés contrario. Alguien quiere hacer una carretera, pues le da igual, o vamos a poner ejemplo real, alguien quiere hacer un tren, pues tira media selva, y le da igual, porque a él le parece que es una buena idea. Entonces, aquí sí creo que viene un problema de segundo orden bien interesante, y es, no se puede llegar con los jueces, magistrados, la propia Suprema Corte en el buenondismo. Como yo protejo al medio ambiente o yo estoy en el mundo del medio ambiente y el medio ambiente es algo que es bueno para todos, usted casi por definición o por una especie de
condición mental o moral o lo que sea, le tiene que dar la razón a mis pretensiones. No. Y uno. Y dos, los jueces, insisto, no son por definición expertos en esta cuestión. Entonces, sí se necesita un trabajo muy complejo, y ustedes lo hacen, ustedes como litigantes, pero estamos hablando para mucha gente, de tenemos que demostrarle al juez no solo que tenemos la razón mediante las pruebas, etcétera, sino en el contexto en el que tiene que entender la dimensión de un medio ambiente sano. Entonces, ese sí es un asunto de un gran reto, porque insisto, una cosa es que yo pruebe mi acción o ustedes prueben su excepción, listo, eso no tiene mayor lío, pues lo sabemos hacer, a eso nos educa. Pero decirle, señor juez, ponga en contexto lo que le estoy diciendo. No es solo el caso A o el caso B o la derrama, es la totalidad del fenómeno. Y ese sí me parece que es un reto para la profesión buenísimo e importantísimo, que tiene sentido. Y ahí sí me parece entonces, Georgina, que cobra muchísima importancia lo del principio precautorio, porque lo que nos está ordenando, tú citaste el artículo, no es, oiga, para que usted proteja tiene que tener la más perfecta de la certidumbre científica sobre lo que usted está poniendo. No, pues es imposible, porque claro, siempre hay, y es parte de la dinámica de la producción del conocimiento científico, las condiciones, en fin, lo que hacía Popper del negativo, todo eso, del falsacionismo, todo esto. Pero aquí la cuestión es, yo no tengo la certeza absoluta, porque nadie la tiene tal vez en este momento de la evolución, sobre causas o factores o lo etcétera, quedémonos solo con cambio climático. Pero usted, señor juez, sí tiene que tomar en cuenta que le estoy dando algo que tiene un grado de verosimilitud, no de certeza, no de causalidad así lineal. Entonces, por favor, señor juez, con los elementos que tiene, hágase cargo de la precaución y otorgue las medidas para, con un nivel razonable, tomarlo en cuenta. Ese sí me parece que es un ejercicio muy sofisticado, uno, y dos, de una gran complejidad técnica, porque no es fácil llegar a decirle, pues mire, aquí en Nature o en Science o en lo que sea, cada quien en las materias que maneje, pues dice que, y el juez va a decir, pero ¿por qué tendría yo que hacerle caso a usted con los artículos últimos y el debate último de unos profesores en la Universidad de Edimburgo, cuando a lo mejor hay otros en la Universidad de Maguncia o de Salamanca o del MIT? Que esa es una parte muy linda de estas discusiones, muy linda, porque sí hay que jugar. Y jugar quiero decir no echar relajo ni ser frívolo, sino jugar en el sentido de presentar y darle una materialidad al principio de precaución para que el juez con esos elementos diga, sí hay un riesgo. No tengo la certeza ni de que estas son las causas, ni de la totalidad, pero sí aquí tengo que decir algo y frenar esto hasta en tanto me hago cargo. Ahí creo que en este contexto de esta última ronda cobra mucho sentido lo que decías. No sé qué opines tú, que andas en estos tiros, y también Edmond, pero creo que aquí hay un asunto finísimo del derecho, finísimo, porque normalmente vamos o a prueba plena o a una prueba circunstancia, pero son otras cosas distintas. ¿Tú qué opinas, Edmond, al respecto del principio precautorio? Sí, bueno, me encanta la idea de que estemos discutiendo y aterrizando esta plática a ese nivel de detalle, porque también es algo que se ha analizado, es un concepto que se ha analizado recientemente por la Corte y ya vamos, de hecho yo tenía, y les voy a decir sincero, también hasta mis dudas en relación con el principio de prevención y el principio de precaución, la utilización de estos dos conceptos, que ya la Corte también se ha abocado a hacer la interpretación, o sea, siguiendo en línea con lo que comenta, doctor, analizar la importancia de aterrizar el principio precautorio, que viene desde también de interpretaciones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para establecer en México cómo en la actividad jurisdiccional se debe de hacer la distinción también entre este principio precautorio y el principio de prevención.
y tiene que ver con la certidumbre, ¿no? Que también en este nivel de detalle, ahora ya también es la primera sala de la Corte la que hace la distinción, y a ese nivel de detalle se están haciendo estos análisis, que esto es un gran también avance, y estamos también progresando en la interpretación y en aterrizar estos conceptos, que hace la distinción del principio de prevención al de precaución, entendiendo que el de prevención es cuando hay una determinada situación riesgosa para el medio ambiente, y se tiene conocimiento de ella, que sí hay una situación riesgosa, mientras en el de precaución, ahí opera la incertidumbre, cuando no se tiene la certeza de que va a haber ese riesgo, pero independientemente si tienes la certeza o no de que se va a causar un daño al medio ambiente, se ha determinado que se debe, ¿no?, de alinear la actividad jurisdiccional para para poder atender esa actividad riesgosa, todavía no se causa el daño, independientemente de la certeza o la incertidumbre de que se va a ocasionar. Lo anterior, toda vez que una vez que se cause un daño al medio ambiente, el mismo va a ser muy probablemente de imposible reparación. Entonces se amplía, ¿no?, el rango de la protección de este derecho a un medio ambiente, que como cuando lo comentamos así, va un derecho a un medio ambiente, es algo complicado de aterrizar, pero pues yendo un poquito al caso específico, la contaminación, la potencial contaminación de un río, ahorita que está también en boga los ríos contaminados, pues antes de que se contamine el río, donde varias comunidades realizan sus actividades, donde pues su salud depende también de las condiciones y del ecosistema de ese río, pues hay que promover que ante cualquier riesgo, ya sea si se tenga la certeza o no de que se cause, se proteja ese recurso hídrico que es fundamental para la supervivencia de la comunidad, de las comunidades aledañas a ese río, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, creo que es un concepto muy importante y que se sigue desarrollando y que se sigue haciendo ahora diferenciaciones entre precaución, prevención, y vamos a seguir actualizando, ¿no? Y aterrizando todos estos conceptos y aprendiendo día a día cómo va evolucionando la protección de este derecho humano, que es también pues, muy importante, ¿no? Muchas gracias, Edmond. Y fíjense que me voy a regresar un poquito, porque Alma Olivia García desde Puebla nos está haciendo una pregunta y dice así: ¿qué papel juega la COP y los tratados internacionales con respecto al derecho y la protección ambiental? ¿Realmente ayudan a colaborar o solo se quedan en pactos de colaboración sin tener una verdadera incidencia reglamentaria y de colaboración local? Entonces nos regresamos un poquito para atender la pregunta de Alma Olivia, y creo que va muy, muy encaminado a lo que el doctor estaba platicando, ¿no? Sí, mira, yo creo que es muy importante por lo siguiente. Imaginemos, y quiero regresar a lo que yo decía, imaginemos en 1999, estaba terminando su sexenio el presidente Zedillo, y imaginemos que a la comunidad jurídica de entonces, nada más con el enunciado del artículo 4, no todo lo que relató muy bien Edmond, nada más con eso, que le hubiéramos dicho a un abogado medio, oiga, ¿a qué cree usted que se refiere el medio ambiente adecuado para el desarrollo y el bienestar? Yo creo que la respuesta hubiera sido de muchos: pues esa es una norma programática, ese es un rollazo, va a ser igual que el derecho a la salud o a la vivienda, eso no tiene ningún valor jurídico. Los derechos duros, buenos, los que sí sirven son los derechos de libertad, reunión, tránsito, asociación, expresión, etc. En 2003-12, si le hubiéramos preguntado, claro, ya actualizado, a un abogado de eso, hubiera dicho cosas diferentes. Ya venía de la reforma de 2011, ya venía del caso Radilla, ya venía de la inserción o de la decisión de varias decisiones de la Corte Interamericana, y hubiera dicho, no, eso sí tiene un valor, y hubiera empezado a extraer algunos elementos distintos al amigo del 99. Si hoy le preguntamos al abogado, este abogado tiene que dar razones bien distintas.
y tendría que dar razones, uno, de lo que decía Edmond, oiga, usted no puede hablar con esta generalidad, no me puede decir que precaución, que prevención, que remediación no son lo mismo, por favor. Dos, hay muchas sentencias que ya tienen materialidad, que ya le dijeron a X o a Y, oiga, arregle el río, oiga, no esté virtiendo esto, oiga, ya empezaron a pasar cierto tipo de cosas, aún dentro del desorden que... Y entonces viene la pregunta, ¿qué fue lo que cambió entre 1999 y el 2023 para que se cambiara eso? Hombre, me van a decir, hay un cambio de cultura jurídica, pues sí, ya lo sé, y ese es el cambio más general. ¿Qué cambió? Pues que las garantías individuales dejaron de cero y cambiamos a derechos humanos, que se habló de la fuerza normativa y la Constitución, varias cosas de ese tenor. Eso es verdad. Pero también algo que cambió es que muchos de estos tratados y las decisiones de la Corte Interamericana empezaron a decir, medio ambiente no es lo que usted quiera, pues medio ambiente no es así un grito en el espacio, medio ambiente es esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Son ya contenidos que se tienen que ir incorporando en la propia dinámica jurídica y generar varios efectos. Eso me parece que es el valor de estos elementos. Entonces, de repente, si decimos cero emisiones o disminución de emisiones, no es lo mismo de decir, no menos emisiones a emisiones en un porcentaje menor a o un proceso de descarbonización con estas tasas o lo que ustedes quieran. Y esos sí son contenidos que se tienen que ir incorporando. No por el hecho, y aquí no caigamos en el fetichismo jurídico, no por el hecho de que estén en norma, la realidad se transforma, eso es una obviedad. Si no, todos seríamos ricos, guapos, felices, estaríamos todos a toda, ¿no? Haríamos normas de la felicidad y pues todos estaríamos padrísimos. Esto sería el paraíso terrenal, lance la manzana y todas las historias que nos contan. Pero creo que lo que interesante aquí es esto. Sí hace un cambio, porque no es lo mismo 2% que 1%. No es lo mismo verter que recoger. O sea, hay verbos, hay acciones, hay que empiezan a tener dimensión. Yo creo que esto sí ha generado un cambio. Más la condición de la Corte. Ahora, Edmond dejó señalado un problema interesantísimo al final. Y es un problema para nosotros, no para el mundo de los políticos o lo que sea. Y lo dejaste muy bien precisado, Edmond, y ahí va. Yo soy un litigante o un sujeto. ¿Dónde me informo? ¿Cómo me informo de esto que es el medio ambiente? Con pericia, no viendo, como siempre, el Discovery Channel, ahí tienes a ver una tarde el Discovery, ya tienes el campeón del mundo mundial y ya le das clases al doctor Sarucán. No. ¿Cómo te enteras? ¿Dónde lees? ¿Cómo lo trasladas? ¿Lo traduces? ¿Y cómo lo insertas en tus demandas? ¿Cómo lo presentas con el juez? ¿Lo presentas como prueba? ¿Lo presentas como alegato? ¿Lo presentas como amicus curiae? Ese es un ejercicio fascinante, porque que yo sepa mucho de medio ambiente y sea litigante, no necesariamente me lleva a una correspondencia entre una cosa y otra. Y que yo sepa mucho y sea un buen litigante y lo plantee en mi mano, no quiere decir que vaya a ganar el juicio y que vaya a hacer algo por el medio ambiente. Es decir, hay un fenómeno de prácticas, de procesos, de cambios, de mentalidades, que es fascinante también ese aspecto. Y la pregunta, ¿y dónde están aprendiendo los chicos y las chicas que hoy están estudiando Derecho o los que egresamos ya hace algunos años? Ustedes son mucho más jóvenes que yo. ¿Dónde estamos aprendiendo esto para efectos de meter? ¿Es curiosidad o es el que sí tuvo la oportunidad de hacer una maestría medioambiental en alguna universidad extranjera? ¿Dónde se aprende y cómo se mete? Eso me parece que también es un tema que debíamos ver. Pero regresando a la pregunta de la compañera, yo creo que esta serie de contenidos bien planteados es lo que a los jueces les ha dado y nos ha dado, yo estuve ahí 15 años, la posibilidad de decir, no. No es lo mismo 2% de emisiones a 1.5% de emisiones. No es lo mismo catalizadores así que no es lo mismo. Entonces no me quiera tomar el pelo y no me diga que todo vale por lo mismo, porque hay muchos contenidos que están presionando sobre mí. Más allá de que sean desordenados, esa es otra dimensión que ya la tratamos, pero sí creo que tiene un efecto neto sobre las decisiones judiciales. Entonces, José Ramón, de acuerdo a lo que nos preguntaban,
¿qué es, en qué incide, en qué ayuda estos tratados internacionales y estas convenciones en las que México se ha anexado y que ha firmado y ha estado aplicando? Mira, dado el cambio jurídico en general, constitucional, convencional que ha vivido el país, hoy una persona puede válidamente presentar como reclamo en la instancia que sea, en la vía que sea, un contenido internacional o convencional. Y antes esto no estaba en el mundo de la cultura. Yo entiendo muy bien cuál era la función normativa, todo eso lo entiendo. Pero si en 1999 alguien hubiera, que estábamos firmando en esos años, estábamos aceptando la jurisdicción contenciosa en la Corte Interamericana. Ojo, también no estamos pensando que esto tiene ahí 400 años y que esto también nació con Rejón o con Vallarta o con Otero. Esto es bastante reciente. Entonces, si en 1999 alguien hubiera dicho, oiga, ¿me puede usted decir si esto que está contenido en un tratado internacional genera obligaciones al Estado mexicano? En términos abstractos, la respuesta es sí. En términos concretos, yo creo que la mayoría de los juzgadores del país en el 99 no hubieran sabido qué hacer con esa demanda. El cambio que se da entonces es el derecho internacional es derecho, el derecho internacional cuando se acepta, se incorpora, etcétera, es derecho nacional. El derecho nacional en todas sus instancias sirve para operar frente a los operadores jurídicos, valga la forma de expresarlo. Consecuentemente, sí puede estar en un concepto de violación en un amparo, en un concepto de invalidez en una controversia, en una acción, y puede entonces empezar a tener un montón de efectos hacia el mundo jurídico. Y algo muy interesante, el juez se tiene que pronunciar. Entonces, si yo digo en este momento que de acuerdo con el protocolo X o Y o con la convención X, Y o Z, lo que sea, el Estado mexicano está obligado a hacer ciertas cosas para reducir cierto tipo de emisiones y no las hace, yo me puedo plantear legítimamente diciendo el Estado mexicano está incumpliendo con sus obligaciones a garantizarme un medio sano, porque esas son las obligaciones del Estado. No son obligaciones naturales, son las obligaciones que el Estado tiene impuestas o sus autoridades, o por la Constitución en términos abstractos, o por las leyes, o más aún por los tratados internacionales o por las decisiones de la Corte Interamericana que están precisando el contenido en esa materia. Esto es entonces la historicidad que yo decía al comienzo, se va moviendo para decir, oiga, era lo mismo, se podía reclamar lo mismo en 99. Sí, en abstracto, en un sistema muy abstracto, sí, pero es un sistema tan abstracto que no sirve para nada, decirlo así. En una cosa concreta, no. En una cosa concreta cambió el mundo jurídico en general y del medio ambiente en particular de 1999 a 2023. Y desde luego antes, a lo que se refería Edmund, con toda razón, las leyes de antes, del 80, toda esta historia, todo esto se ha transformado. Y hoy es una posición tan radicalmente distinta jurídicamente que no es una mera continuidad así lineal. Es una fractura o un conjunto de fracturas o un reacomodo, una evolución tan fuerte que estamos en otro mundo jurídico y medioambiental y científico, porque también esa es una pata de la mesa que no hemos analizado, que es cómo estaba la ciencia del 99, la ciencia del 12 y la ciencia es otra cosa. Sí, de acuerdo, totalmente. Tú, Edmond, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Crees que esta cuestión de los tratados internacionales? Bueno, no sé si tuviste, no, sí, nos compartiste tus opiniones, sí, del principio precautorio, discúlpame. Entonces, ¿qué piensas de esto de los tratados internacionales que preguntaba? Sí, claro, Georgina, igual coincido también con lo que comenta el doctor y adicionaría también una particularidad como de forma práctica también están incidiendo estas convenciones, lo que mencionaban en la pregunta las COP, de Conferencia de las Partes, para mitigar los efectos adversos del cambio climático y reducir emisiones. Un ejemplo muy claro de cómo ha incidido también, porque creo que la incidencia, aparte
desde la perspectiva jurídica, también está desde la perspectiva política, que después va a tener también sus ramificaciones legales. Y un ejemplo es la Conferencia de las Partes en 2010, cuando se llevó en México, en Cancún, tuvo como consecuencia que en 2012 se promulgara la Ley General de Cambio Climático en México, donde se establecen metas claras para reducción de emisiones en México, obligaciones del Estado que debe de velar, y todas estas metas, todos los principios, las obligaciones que se incluyen dentro de la Ley General de Cambio Climático, una ley más, pero al final del día deriva de la COP 2024 y de la presión también internacional y de que todos los ojos del mundo estaban volteando a ver a México a ver qué hacía. Pues aquí está nuestra Ley General de Cambio Climático y adoptamos también los principios establecidos por la Conferencia de las Partes, pero ya está introducido a nuestro orden jurídico nacional. Y eso también son herramientas adicionales que se tendrán para poder presionar al Estado que cumpla con esas metas, esas obligaciones que también están establecidas ahora en nuestras leyes secundarias, derivado de del acuerdos y convenciones internacionales. Perfecto, sí, muy bien, Edmond, muchísimas gracias. Aquí tengo otra pregunta muy interesante de Carlos González, que nos dice que, hablando de cumplir con leyes por normas internacionales, ¿qué opinan sobre las normas que solo se aplican sin un sustento real? Por ejemplo, las restricciones a vehículos particulares, pero la falta de regulación en transportes públicos y de mercancías. Muchas veces solo se aplican por cumplir con la palomita. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? No sé si estoy comprendiendo la pregunta, es para mí un poco abstracta, pero a ver si puedo decir algo al respecto. A ver, más allá de que estemos hablando de un tema tan sofisticado como el medio ambiente, de los derechos humanos y todas las convenciones, pues sigue existiendo el artículo 16 constitucional, que yo creo que es la piedra angular de todo el sistema. Todo acto de autoridad tiene que ser emitido por una que es competente, emitirse por escrito, estar fundado y motivado. Esto, desde luego, no sé si es a lo que se refiere la persona que hace la pregunta, pero pues los actos de autoridad tienen que estar respaldados. Desde luego, hombre, hay desviaciones todo el día. Nadie pensaría que esta es una sociedad de ángeles y que todos nos comportamos como disponen las normas. Pero sí, lo que es claro es que a partir de esos actos que están planteándose, es como finalmente se toman o se tienen que tomar todas las decisiones. Por ende, si una persona es sancionada por un elemento medioambiental sin que la autoridad sea competente, la otorgue por escrito, funde o motive, bueno, pues está todas las posibilidades del problema. Y ahí eso es interesante, ni siquiera tiene que ver con el medio ambiente en su sentido más duro, más material, si lo puedo decir. Esto tiene que ver con un problema de legalidad pura y dura. Oiga, usted ni es competente, usted ni tiene norma, usted nomás anda aquí infraccionando por ganar dinero o por hacer corrupción. Vayamos a saber cuál es la finalidad de cada quien, por cubrir cuotas, yo no quiero que sea. Y en el otro caso, sí es un asunto un poco más complejo. ¿Por qué? Porque si la autoridad no infracciona a nadie, hay una omisión y al derecho le cuesta mucho más trabajo captar las omisiones o pescar las omisiones, claro, salvo de cosas que están muy reguladas. Pero el derecho de decir, oiga, a mí me infraccionó y al camión que iba junto a mí, que echaba más humo que yo, lo que sea, no lo infraccionó, ¿cómo le digo que lo haga? La Corte, ustedes lo saben muy bien, tiene esta figura que cuando yo llegué ya los ministros lo denominaban con mucha gracia, a mí al menos me hacía mucha gracia, se llama el amparo del envidioso, ¿no? Es decir, oiga, yo estoy pagando, esta persona está pagando una tasa bajísima o lo que sea, yo quiero estar en su misma tasa, o sea, le llamaban ahí los ministros de antes, Aguirre, Gudiño, Azuela, que era Ortiz Mayagote, el amparo, el envidioso, bueno, pero no sé si eso aplique con la experiencia de ustedes,
Oiga, y qué bueno que me multó a mí, pero también multe al camión amarillo, rojo, verde, que vaya adelante. Bueno, eso creo que no. Ahí sí puede haber distorsiones muy grandes, pero esto creo que termina, si entendí bien la pregunta, cayendo en el ámbito de un problema de la legalidad. Y esto se puede dar para medio ambiente, prácticamente para cualquier otra materia. Si es que estoy entendiendo, perdón. Pensaría, doctor, que la pregunta va en el sentido de cuando la autoridad hace cumplir normas, leyes a particulares, sin embargo, no, esas mismas leyes y normas no se aplican de la misma manera a, por ejemplo, como él lo pone en su pregunta, a transportes públicos, a transportes de mercancías, o sea, esta diferenciación, así lo entiendo. Pues, y regreso a eso, es difícil porque, claro, y entonces sí estaba bien mi respuesta es, a mí me infraccionan, pero ¿cómo hago para encontrar el universo de casos de los no sancionados? Yo casos que recuerdo haber leído y sobre todo son casos de la jurisprudencia de los Estados Unidos, son asuntos complicados, por ejemplo, tenía que ver con las personas de color, ¿no? Es decir, ¿por qué en esta empresa la mayoría es blanca? Ah, eso quiere decir que hay un tema de discriminación y que a nosotros no nos contratan. Si esa es la dimensión, tendría que ser una acción de clase muy compleja de plantear, no imposible, no imposible, pero sí de una enorme complejidad. Es decir, están sancionando conforme a esta normatividad solo a los sujetos pertenecientes a la clase o al conjunto A, pero no a lo del conjunto B. Entonces, esa sería una acción súper interesante porque tendría uno que demostrar, y esto es otra vez una prueba científica, como decía Edmond, que es una prueba básicamente matemática, de la diferenciación de los conjuntos, una gran cantidad de variables con las que se integra esto. Y el segundo problema interesante, como siempre en derecho, es mostrar el perjuicio, no creo que aquí sería complejo. Tercero, mostrar el interés. ¿Y usted qué le importa? ¿Cómo que me importa si a mí estoy afectado? Y cuarto, eh, encontrar el remedio. La acción, pues, no es tan complicada, pero sí el efecto. Este sería súper interesante. ¿Cuál es el efecto de esa acción? Supongamos que gane y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Infracciono a los demás o le quito las multas a su grupo? Este sería, yo creo que el problema más lindo de esa, lindo teóricamente hablando, no humanamente es una tragedia, pero lindo teóricamente, sí, muy bien. Entonces, a todos los de mi clase nos quita las sanciones para igualarnos a los no sancionados, o, dado que sancionó a mi clase, también sanciona a los otros para igualarnos. Y este es un problema de efectos, digo, que acaba contaminando todo el fondo, acaba arrastrando todo el fondo, que sería un problema muy bonito de plantear, que tendría que hacerse con una maña. Pero en fin, ya estoy aquí lucubrando ideas procesales que muy interesantes, por cierto, pero creo que ya me salí yo aquí de orden. Sí, eso era lo que le iba a decir, doctor, que creo que es muy interesante. Podemos irlo desarrollando con mucho gusto. Nos encantaría poder compartir eso con usted, esa estructuración. Tú, Edmond, ¿qué piensas acerca de esta pregunta que nos hicieron? Yo en este punto defiero a lo que comenta el doctor y estoy de acuerdo. Creo que este es un tema más de principio también de legalidad, fundamentación, motivación que va a aplicar en todos los demás temas, pero me voy a regresar a un tema que había comentado el doctor y que sí quisiera hacer, y veo que ya estamos como acercándonos a la hora, entonces me gustaría como que también ir cerrando mi comentario con esta reflexión, y creo que sí es muy importante, y aprovechando que estamos también este mes de pro bono y ligando el tema del cual estamos discutiendo al tema pro bono, y lo que comentaba el doctor de lo difícil que es para los abogados, que nos dedicamos a esto, que conocemos del derecho ambiental, bueno, conocemos de toda la normatividad y ahí nos hacemos bolas entre todos los ordenamientos que regulan la protección del derecho humano a un medio ambiente sano.
pero no basta nada más como conocer la normatividad aplicable, la situación en la que te encuentras, las autoridades competentes, los medios de impugnación distintos que tienes, porque tienes medios de defensa administrativo, civil, penal, conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, acciones colectivas, demandas colectivas. ¿Cuál de estos puedo ejercer? Puedo ejercer uno, otro, algunos de forma paralela, algunos subsecuentes. Es bastante complejo. Y nosotros que nos dedicamos a esto. Y ahora tenemos muchas asociaciones que se dedican a la protección del medio ambiente, que tienen toda la intención, ¿no?, de proteger a las comunidades, a las personas y a las comunidades más vulnerables, que normalmente son las que se ven más afectadas por los daños al medio ambiente. Y es nuestra tarea también como abogados apoyarlos, o sea, desde el punto de vista pro bono, para también guiarlos en la manera de lo posible para poder defender y proteger estos derechos difusos de la colectividad, la protección al medio ambiente. Y entonces aquí entra esa combinación de pro bono, de que sí es un reto mayúsculo también que nosotros como abogados, que tenemos todas las herramientas, poder determinar los conceptos de los cuales estamos hablando, pero poder apoyar a las asociaciones que probablemente no tienen tampoco ese acceso a esta información que es bastante compleja para poderlos guiar desde una asesoría pro bono. Y aquí, con esto voy a concluir y voy a nada más hacer referencia a un comentario que me hizo un muy buen amigo que usted también lo conoce, doctor, que es don Guillermo Ortiz Mayagoitia, que alguna vez me comentó, y eso siempre lo repito: no basta con conocer el derecho, hay que saber transmitirlo y que te lo quieran dar. Entonces, eso es también, entonces, esa es la chamba, yo creo que también del abogado. Tenemos muchos retos, esto es un tema, ¿no?, complejo, progresivo, con diferentes frentes, pero pues también tenemos que ver la forma como ayudar a las comunidades y a las personas más vulnerables, que normalmente son las víctimas también de muchas atrocidades en temas ambientales, ¿no? Y con eso concluyo mi comentario. Gracias, Edmond. Y fíjate que muy relacionado y de la mano con lo que estás ahorita comentando, justo alguien está preguntando que si ya conocemos de alguna estrategia para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente en el tema el tema de derecho a un ambiente sano. ¿Tienen algún comentario? Mira, de esto no, pero quiero decir algo de lo que dijo Edmond. Esto fue muy importante por el contexto de la charla. Qué bueno que nos recordaste esto, qué bueno. Mira, yo creo que esto que se planteó son procesos. Yo sé que todos pensamos que el conocimiento, o creemos que el conocimiento ha estado aquí, pero estos son aproximaciones sucesivas, y eso me parece que también es a lo que se refiere don Guillermo. Si hace 20 años o hace 10 años hubiéramos planteado estos temas, hubiera tenido muy poca probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que esté bien ni mal, no estoy haciendo un juicio moral. Lo que estoy diciendo es que las probabilidades de éxito hubieran sido muy bajas, porque la gente ha dicho, pues quién sabe de qué estarán hablando estos cuates. Entonces, hay una aculturación, un proceso de aculturación en el que los elementos van cobrando sentido. El amparo cambió, el contexto general de derechos humanos cambió, la generación del Poder Judicial cambió, la generación de los estudiantes egresados, ustedes son un muy buen ejemplo, tú, Georgina, y tú, Edmond, de lo que estamos diciendo. Es decir, hay cambios. Hoy sí cobra sentido. El amparo se volvió, y lo ha dicho también Edmond y tú, tiene un interés legítimo, otras muchas cosas. Entonces, hoy tiene sentido plantear estas cosas. Hoy puede venir la asociación A o B o C y plantear un buen amparo. Puede venir una comunidad indígena y plantear un amparo. Puede venir una comunidad afroamericana o afromexicana y hoy pueden enterar una gran cantidad de sujetos que antes no tenían y tienen vías muy importantes. Entonces, lo que sí me parece, y eso es muy importante del pro bono, es no solo suponer que el pro bono, y lo digo con el mayor respeto, no solo son asuntos penales ordinarios, que qué bueno que lo hay, no solo son asuntos familiares o laborales ordinarios, que qué bueno que hay,
pero también hay elementos de un pro bono más general que puede ayudar no solo a comunidades, porque el tema medioambiental sí es muy importante para la comunidad, desde luego, pero tiene un efecto brutal sobre la vida de todos nosotros en la suma de las condiciones que se van a dar. Entonces, yo creo que esta idea de decir, yo puedo ser abogado pro bono en asuntos medioambientales, insisto, el beneficiario directo es la comunidad A o B que no le hicieron un daño directo, pero sumado los beneficios sí tenemos todos, porque estas son las dimensiones generales del tema. Y aquí sí creo que hay una cuestión importantísima. Ahora, ¿cómo se ha planteado? Yo sí he visto que se han presentado amicus en materias que tienen que ver, por ejemplo, con energía. Ahí se presentaron varios, si tenía sentido ciertas regulaciones en electricidad o ciertas en gas o ciertas en gasolinas, etcétera, ahí hay sentido. Tiene sentido la discusión sobre los presupuestos, tiene sentido sobre la forma en que se reestructuran zonas protegidas, áreas naturales protegidas. Sí, ahí hay una gran cantidad de elementos que sí pueden tener y para esta finalidad para la que nos convocaron de este proyecto tan importante del acrecentamiento de los estándares pro bono, de la aceptación de pro bono, sí esta dimensión que Diego nos ha, que Edmo nos ha recordado, Diego también lo hizo al comienzo, pero Edmo lo hacía ahora, es bien importante porque es la forma en decir, oigan, échenle ganitas y también contribuyan un poco más a los bienes colectivos, esto que siempre están tan despreciados, la tragedia de los comunes, ¿no? Desde aquel artículo importante. Entonces, todo esto sí me parece que es de gran importancia. Se empieza ayudando a una persona o a una comunidad y terminamos teniendo todos un beneficio, la verdad, bastante bueno en contaminaciones, en reparaciones, en fin, tantas cosas que están en este sentido. Y esto sí creo que es muy importante. Y ojalá que quienes están o estamos trabajando en pro bono entendamos que se puede hacer un redireccionamiento hacia aspectos más grandes, no porque se vayan a dejar de lado los otros que son centrales, la pobre persona está en la cárcel o el otro pobre que le quitaron no sé qué cosa, bueno, todos esos hay que ayudarlos a los que menos tienen. Pero esta dimensión del medio ambiente me parece que es importantísima y qué bueno que Edmo nos la recordó casi para cerrar, querida Georgina. Sí, doctor, de hecho, quería comentar acerca de un comentario que leí aquí también, donde nos felicitan por este trabajo, ¿no? Donde dice que es una persona que trabaja en medio ambiente, que es un agrónomo de vocación y tiene 25 años trabajando en conservación y medio ambiente. Entonces, felicita por el panel y por la colaboración pro bono. Entonces, pues muchísimas gracias. Estamos pues ya a 3 minutos de terminar. Lamentablemente, espero que esto podamos continuarlo más adelante en otra ocasión. Me dará muchísimo gusto volver a compartir con ustedes y hablar pues de y de otros temas que estén de interés, ¿no? Que sean de interés. Nada más para terminar, o sea, se me quedaron muchísimos temas que quería tratar con ustedes, ¿no? Como, pues sí, algunas cuestiones de legitimación, el principio de legitimación, y otras, tantas cosas. Pero bueno, para concluir nada más, quisiera que ustedes me dijeran, ya platicamos, ¿no? Acerca de algunos de los retos, doctor, usted muy bien decía, ¿no? Relacionados con la legislación que tenemos. Edmund comentaba también en esta concurrencia, ¿no? De facultades también que tenemos. Entonces, además de esos, ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos actuales en la protección y promoción del derecho humano al medio ambiente? ¿Y qué deberíamos de estar haciendo más o menos? Mira, yo creo que el tema más serio que yo observo, no sé si es generacional, pero sí lo sigo viendo en personas probablemente que están arriba de la edad de ustedes. Ustedes deben andar como en 35, 36 años por ahí, ¿no? 30, no sé, están mucho más jóvenes que yo. Pero yo creo que generación... Menos. ¿Qué? ¿Qué?
Menos, 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 mucho. bueno, chico, de 25 años tú, Georgina, y Edmond un poquito más. Entonces, el tema que veo es que hay muchas generaciones que no se han acabado de convencer de los riesgos que estamos viviendo. Es esto como, pues es tan grande el espacio, es tan grande el mar, es tan resiliente el mar, es tan todo esto, que al final del día esto se va a componer. Yo creo que sí hay una falta de conciencia absoluta en esa parte. Yo sé que esto no es una labor del derecho, el derecho no va a ser una pedagogía, además de pro bonos y todo lo que hacemos, vamos a salir a convencer que yo creo que no, pero ahí sí me parece que hay un primer problema. Y el segundo problema, ese sí es más con nosotros, que todavía es del orden cultural, es que no hemos, no solo en esta materia, sino en algunas otras, no hemos adoptado las herramientas jurídicas que nos permiten ejercer nuestros derechos. Yo creo que sí somos una nación o un pueblo, como lo queremos llamar, poco empoderado en materia de derechos. La gente no se considera titular de los derechos. Estamos viviendo, me parece, un momento histórico con este gobierno en el que son prebendas, son despensas, son becas, pero no hay un empoderamiento en términos de derechos. Y ahí sí creo que como un elemento importante de la profesión, y precisamente el pro bono tiene una función no solo correctiva, que la tiene, sino también pedagógica, es decir, tú eres titular de derechos y puedes ganar por vía de derechos, no porque alguien te quiera regalar algo. Si te lo quiere regalar, pues que bueno, tómalo, pero no es esa la cuestión. Entonces yo creo que aquí sí hay un problema de cultura y después también, ya que se acepta que ese es titular de derecho, un problema de técnica, porque insisto en lo que dije antes y con eso termino. Una cosa es que yo crea que el medio ambiente es muy bueno, muy importante, muy valioso, y otra cosa es que tenga, como decía Edmond recordando a don Guillermo Ortiz Mayagoitia, la capacidad de demostrarlo eso en un juicio, ganarlo, lograr una sentencia a favor y ejecutar la sentencia. Es decir, son temas bien complicados en ese sentido, y ahí sí creo que la profesión tenemos, no tiene, tenemos, independientemente de las generaciones a las que pertenezcamos, la obligación de utilizar todas las herramientas jurídicas para construir un mejor orden de cosas. Y gracias por la invitación, estuvo muy padre la charla, gracias a todos ustedes. Muchas gracias, gracias, doctor. Edmond, ¿qué nos puedes tú comentar acerca de esto último? Como les decía, ¿no? Se me quedaron muchos temas que quería platicar yo con ustedes, pero bueno, ya para poder cerrar este panel, ¿qué nos comentas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué debemos hacer o qué podríamos hacer para aumentar la protección a este derecho humano? Gracias, Georgina. Veo que tenemos poco tiempo, entonces seré muy breve. En principio, en primer lugar, quisiera agradecer también a los estándares Pro Bono, Ivette, Georgina, Diego, todos los que participamos a través de los estándares por darnos esta oportunidad de comentar el tema. Creo que voy a resumirlo también. Es muy importante que sigamos haciendo estos foros para comentar y discutir estos temas, crear conciencia, dar mayor información justamente de los derechos que se tienen, qué vías se pueden llevar a cabo para la protección de estos derechos, apoyar a las asociaciones, tener nosotros esa conciencia de actuar en beneficio del bien común, pro bono, por el bien común. Recordemos esas sencillas palabras en todos los ámbitos de nuestra profesión, en el ámbito personal, en nuestra comunidad como profesionistas. Si logramos estar más conscientes de la importancia que ya estamos en una crisis ambiental, o sea, estamos ya no en un tema de cambio climático, lo que ya no es un cambio climático, es una crisis climática. Ya están las consecuencias, las estamos viviendo, los incendios están afectando, terremotos, incendios, inundaciones. Es un tema que ya es una crisis. Entonces, tenemos que nosotros hacer conciencia de eso, comentarlo, transmitir la importancia de actuar y no dejar de actuar también mediante todos los foros en tu comunidad, mediante este foro, darle la importancia que en verdad tiene y no esperar a que nos ahoguemos
ya con el problema aún más crítico. Y con eso concluyo. Y muchísimas gracias a todos. Yo también quiero agradecerle a todos los miembros de Estándares Pro Bono, sobre todo pues a usted, doctor a Edmond, muchas gracias, Diego, muchas gracias por la invitación y por estar aquí platicando de este tema. Sí coincido con ustedes en que creo que esta plática da para mucho más. Ojalá podamos seguir comentando más acerca de esto, ¿no? Coincido totalmente con lo que acabas de decir, Edmond, que pues es un compromiso, ¿no? Un compromiso continuo de todos y pues más, ¿no? De los que estamos en este tema y nos dedicamos a esta materia. Yo sí creo que podemos todos, a lo mejor es un deseo, digámoslo así, pero bueno, creo que podemos ser agentes de cambio que podemos proteger y como decía el doctor, pues también exigir, ¿no? El respeto de este derecho que es fundamental para todos, ¿no? Entonces, pues nuevamente, muchas gracias, le agradezco a todos. No sé, Ivette, si tengamos algo más que cumplir en la agenda o simplemente nos desconectamos, no Sí, sé. no, muchas gracias. Pues nada más agradecer en nombre de los estándares Pro Bono México, ¿no? Que está conformado por las 3 clearinghouses y un grupo de 20 firmas de abogados. Agradecerles muchísimo, doctor, por su participación, como siempre, Edmond, Georgina y Diego. Muchísimas gracias. Seguro buscaremos un espacio para seguir conversando. Es un tema importantísimo. Y el pro bono también es fortalecer la cultura de la legalidad y con estos foros lo estamos logrando. Entonces, muchísimas gracias. Pues listo, y nada más vamos a pasar para el cierre un video de la encuesta pro bono a quienes invitamos a todos los participantes a que se sumen a contestarla. Nuevamente, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Pues listo. Muchas gracias Gracias nuevamente a a todos. todos. Bye. Gracias.